Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá estamos con otro programa, otro episodio de este tiempo que compartimos 2 veces a la semana en este espacio de la TV de Coesa. Hoy vamos a hablar, ustedes saben que a mí siempre me gusta charlar de temas que a ustedes los dejen pensando, que a todos nos dejen pensando, porque el hecho de que uno tenga muchas veces conciencia de ciertas cosas no significa que en realidad las esté resolviendo, pero por supuesto que es un primer paso que yo pueda identificar tal vez en qué lugar estoy parada, cómo estoy funcionando, qué tipo de mecanismo tengo. Ahora en otro programa vamos a hablar otro día de los mecanismos de funcionamiento, los mecanismos adaptativos que encontramos, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que se llama la imagen primaria, en lo que son constelaciones familiares y algunos otros enfoques también psicológicos, que sería el tipo de vínculo, la triangulación. Vamos a pensar en un triángulo donde cada uno de los vértices es mi papá, mi mamá y yo. O sea, hay un triángulo que formamos 3 personas, un triángulo emocional, energético, simbólico, que va a tener una enorme cantidad de consecuencias en nuestra vida, la manera en que ese triángulo primero se nos estructura. Vamos a ver que, por supuesto que nadie elige la forma en que esta triangulación se efectúa. Uno a veces puede tener varios hermanos y de hecho la relación que cada hijo tiene con los padres es diferente, porque el hijo nace en un momento distinto, hay otras situaciones y otras emociones y otros procesos que los padres están transitando con cada hijo. O sea que hay una información diferente, más allá de que pertenezcan a la misma historia familiar y a la misma madre y al mismo padre. Esta triangulación, me gustaría compartirlo con ustedes hoy, esta idea, este planteo, esta mirada sobre la propia triangulación. O sea, la pregunta sería, ¿en qué lugar quedé yo en esa triangulación con mi madre y con mi padre? Y un segundo paso, tal vez bastante más importante, sería qué consecuencias la forma en que yo me ubiqué en esa triangulación ha tenido indudablemente, irrevocablemente, ha tenido consecuencias en mi vida y tal vez las está teniendo hoy en el presente sin que yo tenga la menor idea de que eso está sucediendo. Entonces, vamos a ver, por supuesto que hay muchísimas formas diferentes en las cuales nosotros nos podemos como articular en esa triangulación, pero vamos a hablar de algunas hoy para ver si tal vez en alguna de las que nombramos uno se puede encontrar, uno se puede descubrir y puede decir, sí, esta fue la dinámica, este fue el mecanismo que se generó entre mi padre, mi madre y yo como hija. Normalmente, esto lo podemos ver todos, seguro que muchos de ustedes se van a sentir súper identificados con esto. Sabemos desde lo que son los principios saludables de una historia familiar que el orden en los roles que ocupa cada persona de la familia es fundamental para que haya una aceptable salud en los vínculos. De todas maneras, tenemos que decir, y lo sabemos, y esto no es una crítica sino una realidad, que no existe familia ordenada realmente, que prácticamente todas las familias tenemos y hemos tenido aspectos como disfuncionales, como se los llama hoy, donde de pronto los roles se mezclan, los roles se confunden, justamente porque si hay alguien que está ocupando el rol, como yo en este momento estoy sentada en esta silla, seguramente nadie se va a sentar en esta silla de encima de mí, pero si yo dejo la silla vacía, simbólicamente, bueno, alguien va a venir y se va a sentar. Es como que el árbol familiar, las dinámicas familiares profundas tienen como un principio de que alguien tiene que ocupar el rol. Vamos a plantearlo de esta forma. Entonces, también sabemos, acá se hilvanan un montón de cuestiones, ¿no? Las historias de nuestros padres, los sufrimientos de nuestros padres, las respectivas cuestiones que traen también sin resolver, obviamente se ponen en juego a la hora de vincularse conmigo, que soy la hija. Entonces como que ya vienen con una carga emocional, con una carga de cuestiones que no están resueltas y se vinculan conmigo desde esa perspectiva, desde esa información, vamos a decirlo de esta manera. Entonces ya viene como una carga de cuestiones no resueltas, no sanadas, no integradas, dolores que nuestros padres traen de sus propias historias, cuestiones que les han faltado, situaciones dolorosas o de conflicto. Entonces,
como esa carga emocional que se trae no está resuelta, normalmente no está resuelta, es muy difícil tener un padre y una madre sanos, trabajados, evolucionados. Prácticamente no existe, ¿no? A veces tenemos uno que está un poco más consciente, uno que está un poco más trabajado, o a veces tenemos los dos padres totalmente tomados por sus historias y ahí nacemos nosotros, ¿no es cierto? En esa estructura de una no resolución. Entonces, imagínense, por ejemplo, vamos a citar algunos casos para que podamos entender de qué estamos hablando. Suele suceder muchas veces que cuando la pareja no se lleva bien, energéticamente, un padre o una madre dirigen su atención y se vinculan de una manera más apegada con alguno de los hijos. ¿Vieron? Y estas cosas están también un poco como romantizadas. Yo a veces veo en las redes, ¿no? Feliz cumpleaños al hombre de mi vida. ¿Quién es el hombre de mi vida? Mi hijo, por ejemplo, ¿no es cierto? O la hija que es la luz de los ojos del padre. Estos son lugares que uno dice, qué lindo, ¿no? El hombre de mi vida, mi príncipe, estas cosas que a veces se dicen, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo, sin querer, con la mejor intención, por supuesto sin el menor deseo de hacer un daño ni de direccionar una atención y una energía donde no debo? Pero normalmente cuando el hijo es el hombre de mi vida, más allá del amor materno que podamos tener por nuestros hijos, que es enorme, más allá de esto, si yo pongo a mi hijo en el lugar del hombre de mi vida, de alguna manera, por supuesto de manera simbólica, lo estoy equiparando a un lugar como de pareja simbólica, como una pareja simbólica. Esto puede parecer muchas veces, como digo, teñido de amor, ¿no es cierto? Lo mismo que la hija que es la luz de los ojos del padre, ama al padre, idolatra al padre. Normalmente estas dinámicas, cuando la madre se toma de la energía del hijo o el padre se toma de la energía de la hija, es uno de los tantos ejemplos que podemos ver, es porque en la pareja hay un quiebre, ¿cierto? Porque si no está mujer y hombre, como si fuera en un estrato, en un escalón, y los hijos están por debajo. El hijo no es como el padre, hay una cuestión de jerarquía saludable en los vínculos, donde también imagínense, si yo me pongo como pareja simbólica, estas son dinámicas involuntarias, no es que alguien dice ponete acá y hacé de cuenta que son mi pareja. Estas cosas suceden porque hay dinámicas que funcionan solas en los sistemas familiares y buscan como un equilibrio de las situaciones. Ese equilibrio no depende de nuestra intención, no depende de lo que yo decida, no depende de lo que yo me doy cuenta. Depende de fuerzas que están ahí jugando y buscando una especie de equilibrio, como digo, en la situación del vínculo que existe en esta familia. Entonces, ¿qué riesgos tienen estas cosas? Acá se habla de una palabra que puede parecer muy fuerte, por supuesto estamos hablando de manera simbólica, de lo que son nudos incestuosos. ¿Qué es un incesto? Una unión con alguien que no debo, ¿no? Con un hermano, con alguien que es de la familia, eso es un incesto, ¿no es cierto? Acá se habla del nudo incestuoso, que como digo, puede parecer muy, muy fea la palabra, muy violenta. Si yo, por ejemplo, soy una madre y tengo a mi hijo que es el hombre de mi vida, ¿cómo me estás diciendo nudo incestuoso? Yo a mi hijo lo amo, lo adoro. Esto no está en duda, ¿se entiende? Quiero que quede claro que no son dinámicas conscientes. Y acá no hay ninguna intención ni ningún deseo de dañar a ese hijo. Por eso digo que está todo teñido de mucho amor. Pero a veces el amor está muy complicado, muy atravesado. Y esto, más allá de que no existe un manual de cómo tienen que ser las cosas, esto atrapa, vamos a decir, al hijo en una especie de telaraña de la que después le va a costar muchísimo salir. Porque queda como tomado por esa energía materna, queda como con una lealtad a esa madre para la cual él es tan importante y representa tanto energéticamente. Y el día de mañana, ¿qué creen ustedes que le puede pasar a un muchacho que tiene este apego, ¿no?, mutuo con su madre? Que le sea muy difícil encontrar una pareja, que le sea muy difícil darle el lugar a una futura persona al lado de él. ¿Por qué? Porque el lugar ya está ocupado, por decirlo de esta forma. Entonces, esto que puede parecer muy lindo, que mi hijo es el amor de mi vida, sin querer lo estoy
estoy tomándome de su energía. Muchas veces los padres nos alimentamos energéticamente de la energía de los hijos y como digo, no lo estamos haciendo a propósito. Los queremos, los adoramos, pero estamos como tomando una energía que es de ellos y sin querer estamos como atándolos a una dinámica de la cual es bastante difícil salir, pero por supuesto que con una adecuada terapia y una conciencia sobre en qué lugar quedé yo en esta triangulación, madre, padre, hijo, ¿cierto? Por supuesto que uno puede salir, que uno puede hacer procesos, uno puede modificar viendo en qué lugar quedé yo. Pero también pensemos esto, que no solamente el hijo quedaría en este ejemplo que estoy dando, atado a la madre como una pareja simbólica, sino que acá queda fuera el padre de la ecuación. O sea, no hay, si yo soy todo para vos, que soy tu madre, ¿qué lugar tiene la figura paterna para este hijo? ¿No es cierto? Como digo, como además esto sucede porque la madre tiene un conflicto con el padre, por eso direcciona su energía hacia el hijo varón, el padre queda como fuera. Y una persona, para poder estructurarse sanamente desde lo psicológico, necesita las dos imágenes, la imagen materna y la imagen paterna, la que pueda, la que sea posible dentro del contexto. Entonces acá hay como si fuera un no acceso al padre, como si fuera que la madre, sin decirlo, dijera yo soy mucho mejor que vos, que papá para vos. Entonces papá queda afuera y no le contamos a papá, ¿no? Vieron que a veces están estas cosas así como cotidianas, no le cuentes a papá, deja que lo resolvemos nosotros. Esto, por más que pueda parecer como una picardía, en realidad energéticamente estamos dejando al padre afuera. Hay una frase que usamos en constelaciones familiares que dice que el hijo, los hijos en general, ¿no? El hijo de manera como un título, accede al padre si la madre lo permite. Y también al revés, ¿no es cierto? Que el hijo accede a la madre si el padre lo permite. Hay casos infinitos de consultas donde de pronto el hijo tiene un gran conflicto con lo que son las mujeres el día de mañana, le cuesta a lo mejor encontrar una pareja. ¿Por qué? Porque tal vez tuvo un papá que el papá tomó al varón. O sea, las variantes son infinitas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hombre machista, un hombre autoritario. El hijo varón, él va a intentar que el hijo varón copie esta forma mía de funcionar, yo que soy el macho de la casa, por decirlo así. Y entonces tal vez trata mal a su mujer, invalida lo que la mujer dice, la madre de este chico. Entonces, ¿qué imagen incorpora este hijo varón sobre lo que son las mujeres, el lugar de las mujeres, el respeto por las mujeres? Yo he atendido casos donde hay chicos jóvenes con síntomas físicos complicados a la hora de empezar a ejercer su sexualidad porque tienen, por ejemplo, esta información. La mujer esto, la mujer el otro, las mujeres no valen, las mujeres esto, por dar un ejemplo, ¿no? Estamos dando ejemplos diferentes. Entonces digo, cuando estas dinámicas ocurren, uno queda tomado por esa dinámica y entonces no tiene la posibilidad de acceder al otro padre. Y como digo, todos necesitaríamos, desde lo que sería lo deseable, poder internalizar, decimos en psicología, una imagen paterna e internalizar una imagen materna. También muchas veces hay lo que es una interferencia en el vínculo, ¿no? Vieron que hay muchas mujeres que, esto no es ninguna crítica, ¿no es cierto? Estamos mirando para entender, para analizar y ver en qué lugar tal vez estamos paradas con la mejor intención, desde nuestro lugar de madres, que muchas veces interferimos, esto es muy habitual, interferimos en el vínculo entre el padre y el hijo, o entre el padre y la hija. Estamos en el medio, estamos diciéndole lo que tiene que hacer, estamos diciéndole que le tiene que hablar, y esto no significa que uno no pueda sugerir tal vez cuestiones que a veces el hombre funciona de manera diferente, tal vez no está tan atento a los detalles, y nosotras como mujeres que estamos atentas a todo lo que pasa alrededor, por ahí percibimos ciertas cosas. Pero es bastante poco frecuente que las mujeres permitamos, porque siempre sentimos que tenemos que intervenir en todo lo que sucede. Tal vez tiene una cuestión un poco ancestral, ¿no? De la persona que organiza el nido, simbólicamente, que es el hogar. Es bastante difícil que una mujer no intervenga, no interfiera en la relación que los hijos establecen con el padre. Siempre hay cosas que por ahí nos parecen mal, o tendrías que hacer tal cosa, y nos cuesta muchísimo permitir que el vínculo que se pueda dar se dé. Esto tiene un montón de consecuencias en nuestra vida adulta.
Entonces, fíjense, por ejemplo, estos dos casos que hemos dado, ¿no es cierto? El padre que se apega a la hija mujer. ¿Qué le puede pasar a la hija mujer el día de mañana? Que va a tener también ocupada la silla de una supuesta pareja más adelante. No va a haber nadie como el padre porque lo tengo allá idealizado, soy lo más importante para mi papá, toda la energía emocional de mi papá está direccionada hacia mí. Y por supuesto que esto también da, obviamente tiene su parte, vamos a decirlo así, beneficiosa. ¿En qué sentido? Y en que me siento querida, me siento reconocida, me siento validada, mi papá me mira a mí, me quiere, siento el amor. Esto por supuesto que tiene una parte positiva, donde yo tengo todas estas necesidades cubiertas. Pero estas necesidades cubiertas las tengo desde una especie de desorden. Porque en una cierta medida está perfecto que esto suceda. Todos necesitamos el reconocimiento, la valoración, la pertenencia, el sentirnos mirados por nuestros padres, el sentirnos aprobados. Esto sería lo deseable. Muchas veces sucede, muchas veces no sucede. En estos dos ejemplos que daba, el hijo que es el amor de la vida de la madre y la hija que es el amor de la vida del padre, tienen esa parte cubierta. Pero también tienen simbólicamente como una soguita atada al cuello que te dice, este es el vínculo, de acá no te muevas. Entonces es muy difícil después para estas madres o para estos padres soltar al hijo. Y para el hijo o la hija soltarse de esa dinámica. Primero también pensemos esto. Uno este vínculo, este tipo de vínculo que se establece en las historias familiares, uno no lo elige conscientemente, sucede por las características que el contexto tiene. Entonces, uno lo ha naturalizado. Yo soy así, las cosas son así, en mi familia funcionamos así, uno no se ha cuestionado este tipo de vínculo. Pero después esto va a tener consecuencias importantes en nuestra vida adulta. Yo atiendo montones de casos, por ejemplo, donde, no sé, el hijo varón con un vínculo así con una mamá, que el hijo ya es grande, tiene 40 años, ¿no? O 30 y pico, 40 o 50 años, y son hijos que, no estoy diciendo que esté mal esto, por favor, que no se tome como una crítica. Todos los días pasa por la casa de la madre, todos los días va a tomar unos mates antes de trabajar, todas las decisiones que tal vez tiene que tomar, las consulta con la madre. Y la mujer que mira, la esposa que mira, ve ese escenario, se siente fuera. ¿Por qué? Porque energéticamente el hijo todavía está siendo hijo. Para que uno pueda establecer un vínculo saludable, adulto, exogámico, que sería fuera de la familia, necesita haber podido cortar de alguna forma, simbólicamente, el cordón umbilical con la madre. Porque si no, el hombre puede tener 60 años y la madre puede tener 80, y ese hombre nunca jamás haber cortado el cordón umbilical con su madre y estar funcionando a la edad que tiene desde un rol de hijo. Entonces, si yo soy hijo, ¿con qué actitud adulta me voy a vincular con otra persona distinta, que no es de la familia, que no es mi mamá? ¿Qué lugar le voy a poder dar a esa mujer en la vida mía? Esto causa serios conflictos, porque además, como les decía recién, el hombre no ve cuál es el problema de que yo me lleve tan bien con mi mamá. Entonces, al no darse cuenta cuáles son las implicancias que tiene esta dinámica, los conflictos aparecen y muchas veces los vínculos también se rompen, porque la persona que no entra, digamos, en el vínculo, la que se siente fuera, se siente mal, por supuesto, o sea, siente que no tiene su lugar. Entonces, fijémonos para poder ver, y yo en mi historia, en mi propia historia, ¿cómo quedé? Porque además, fíjense, ¿no? Así como decía que el padre queda fuera, en la dinámica madre-hijo, el padre queda fuera, en la dinámica padre e hija, la madre queda fuera. Y normalmente, esa madre, energéticamente, tiene como una rivalidad con la hija. Como desde lo inconsciente, ¿no es cierto? No es que se da cuenta, a veces sí, ¿no es cierto? Hay como una rabia contra esa hija, como una rabia encubierta, a veces como un maltrato, a veces como un rechazo, como una no aceptación, porque de alguna manera estás ocupando un lugar que es mío, como si la madre le dijera a la hija, estás ocupando un lugar que es mío. Entonces, por supuesto, como digo, está teñido de amor, el amor del papá, pero esto no sucede en general cuando la pareja se lleva bien, cuando hay una unión.
cuando hay una unión real, que por supuesto uno tiene que estar aceptablemente trabajado para que estas cosas sucedan, ¿no? Porque si todos venimos con una cantidad enorme de conflictos sin resolver, y como digo, esos conflictos se ponen en juego a la hora de vincularnos, de elegir pareja, de ser padres, de relacionarnos, de todo esto. Entonces, pregúntense si quieren cuál habrá sido el lugar en el que yo quedé frente a esta mamá y a este papá. Me apegué muchísimo a mi papá, lo tengo idolatrado, me apegué muchísimo a mi mamá. ¿Quién quedó fuera de la ecuación? ¿Y qué consecuencias tuvo esto después el día de mañana, más adelante, cuando yo tuve que formar una familia? ¿Qué tipo de hombre elegí o qué tipo de mujer elegí o qué tipo de pareja elegí? ¿Entienden? Porque esto va a tener un montón de consecuencias. Acá, por supuesto que no hay nada que esté ni bien ni mal. No estamos haciendo una evaluación moral de la situación. Estamos hablando de ciertos hilos que funcionan en los sistemas familiares y que, por supuesto, como digo, están teñidos por un montón de conflictos que no están integrados, y entonces cada uno funciona desde el lugar que puede. Pero si uno está intentando a lo mejor hacer un proceso en su vida, resolver ciertas cuestiones en sus matrimonios, en su pareja, en sus vínculos, en sus relaciones con otras personas, es importante ver esto, porque si no uno queda como atrapado en una dinámica antigua que nunca eligió y que de alguna manera, como digo, naturalizó, y le va a ser difícil pararse en un lugar adecuado frente a otro. Como decía, desde lo psicológico, desde lo saludable, yo debería poder haber tenido un acceso aceptable a mi padre y un acceso aceptable a mi madre. Esto no sucede casi nunca. A veces tenemos un buen vínculo con uno de los padres y un vínculo más o menos o un muy mal vínculo con nuestra madre, por ejemplo. Entonces, como preguntarnos qué consecuencias creemos que esto ha tenido en nuestra realidad. Porque además esto también, fíjense que se constituye como en un modelo. El vínculo que tienen mi madre y mi padre, y lo que yo veo, lo que percibo, lo que siento en ese campo energético, es una información para mí. Y este es un modelo que mis ojos ven y mis ojos de alguna manera toman como que, bueno, las cosas son así. Los hombres son así, las mujeres son así, el amor es así. Entonces muchas veces nos vemos repitiendo patrones de funcionamiento, nos vemos naturalizando formas de relación que fueron claramente las que se dieron en la dinámica familiar. Lo que sucede, y siempre lo digo, y esto vale para todos los temas que nosotros podemos llegar a analizar y ver, es que eso fue lo que sucedió en la historia cuando yo era chica, cuando no tenía conciencia, cuando no tenía claridad, cuando no tenía una posibilidad de registrar, che, acá está pasando esto, acá qué pasa, hay un quiebre entre mi mamá y mi papá, por eso mi papá se toma de mí. Esto no lo vemos. Entonces, crecemos con esa información como si fuera de manera naturalizada. Lo interesante de todas estas cosas, ¿saben cuál es? Porque por ahí nunca pensaron esto que yo les estoy planteando hoy, posiblemente nunca lo hayan planteado porque son cuestiones específicas del árbol familiar, de cuestiones de la estructuración de una persona y todo esto. Pero lo interesante de esto es que uno tiene hoy la posibilidad de ver esa información, a esto iba, que va a tener consecuencias en mi vida esto, se me va a mostrar. En otros programas hemos hablado, con respecto a otros temas también, que todo lo que sea necesario resolver en mi vida, o que sea una automatización, o que sea un vínculo que se estableció como no saludablemente, a mí se me va a mostrar de alguna manera. Se me va a mostrar cuando alguien por ahí me reclame el lugar, ¿no es cierto? Che, ¿no? Estás dándole más atención a tu padre que a mí, o a tu madre que a mí, ¿por qué no consultas las cosas conmigo? O sea, la dinámica de alguna manera se va a mostrar en mi realidad. Y la forma en que se va a mostrar no es una forma agradable, se va a mostrar como conflicto. Entonces, por eso es interesante ver, a lo mejor, qué tipo de reclamos nos hacen los que estén en pareja, qué tipo de reclamos me hace una pareja, qué tipo de planteos, con qué tipo de conflictos nos hemos encontrado en las distintas relaciones que hemos tenido, qué tipo de dinámica establecemos, en qué lugar hemos puesto nosotros como padres también a los hijos, ¿no? Porque esto también es interesante, no solamente para ver nosotros en qué lugar quedamos como hijos, sino poder mirar con una mirada atenta y consciente, teniendo en cuenta esto, que en qué lugar estoy poniendo yo a mis hijos, de qué hijo tal vez me estoy tomando. Porque además acá hay otro tema, con esto vamos redondeando, que es que nosotros en los hijos
reparamos nuestros propios conflictos, sin querer y sin saber. Entonces muchas veces la ausencia o la carencia que yo tengo en una relación de pareja, la voy a llenar con un hijo, ¿no es cierto? Y como digo, va a estar disfrazado de amor, disfrazado no, teñido de amor, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿en qué lugar estamos también? ¿En qué lugar hemos quedado nosotros con respecto a nuestra madre y nuestro padre? ¿Qué consecuencias creemos que esto ha tenido en nuestra realidad, en nuestros vínculos de pareja? ¿Y en qué lugar nosotros, si tenemos hijos, estamos poniendo a nuestros hijos? ¿Le hemos permitido el acceso al padre? ¿Le hemos permitido el acceso a la madre? Desde lo profundo, desde lo emocional. Bueno, les dejo la pregunta picando para que ustedes se la respondan, o por lo menos que la puedan empezar a pensar. Bueno, muchas gracias por acompañar siempre el programa. Es un gusto para mí estar acá.